qué es esto? Esto es popularmente conocido como un panadero, pero la planta se llama diente de león. Estas plantas seguramente todos nos cruzamos en nuestras casas o en la calle y habitan donde hay praderas, jardines, sol, pero sobre todo calor. Se preguntarán todos ustedes qué tiene que ver esto conmigo, o si les voy a hablar de ciencias naturales o de botánica, pero no, no se preocupen. Esta planta tiene que ver con una historia personal que hasta el momento la sabíamos pocas personas, es muy valiosa y hoy tengo muchas ganas de compartirlas con todos ustedes. En mi familia, como seguramente en la familia de muchos de ustedes, tenemos una costumbre. Cuando entra un panadero en casa o lo vemos en la calle, tomamos el panadero, le quitamos un pelito y pedimos un deseo. Luego de pedir el deseo, dejamos al panadero libre nuevamente. De chiquita siempre me preguntaba por qué hacíamos esto. Hasta que un día mis papás me contaron que esta historia se remonta a la época de la Segunda Guerra Mundial, donde mi abuelo, que se llamaba Simón, escapaba de la barbarie nazi junto a mi abuela, que se llamaba Niuta, de Polonia a Rusia. En Rusia ellos fueron sin documentos, de manera ilegal, como lo hacía casi todo el mundo en esa época. Para poder conseguir los documentos en Rusia, la condición era ir al frente de batalla, lo que implicaba morir o morir de cualquier forma. Como mi abuelo no estaba dispuesto a ir al frente de batalla y porque no tenía documentos, fue llevado preso a Siberia. Siberia, para que todos nos podamos situar, es una inmensa región fría donde es imposible escapar por lo inhóspita que es. Me están señalando que estoy apretando mucho el coso. Ahí está. Bueno, no importa. Por lo inhóspita que es. En la cárcel había precarias condiciones de salud, de higiene, de comida. Él era obligado a hacer trabajos forzados, a bañarse con cubos de hielo. Por supuesto, no les daban de comer, con lo cual mi abuela tenía que llevarle la vianda de comida. Ella hacía todos los días 12 kilómetros de ida y 12 kilómetros de vuelta. Por supuesto, no podía comunicarse con él, no podía hablar con él. Entonces, su forma de comunicación era mediante la vianda que le llevaba. En la vianda ponía pequeños papelitos de forma que nadie pudiese ver lo que ella le estaba escribiendo. En uno de esos papelitos, que lo ponía muy chiquitito, decía la palabra rednish. Rednish en yiddish quiere decir no hables, por miedo a que cualquier cosa que pudiese decir le implicase mayores castigos o más tiempo en la cárcel. Esta forma de comunicación, este código entre ellos, era de alguna manera una forma que mi abuela le hacía saber a mi abuelo que estaban juntos, pero que a la vez le pedía que se cuide. A la par que mi abuelo estaba preso en Siberia, mi abuela estaba haciendo todas las tramitaciones posibles para que él pueda ser liberado. Quiso Dios que un día entre a la celda de mi abuelo un panadero. Lo tomó con mucha fe y esperanza. Le quitó un pelito, dejó libre que vuela el panadero de vuelta y pidió un deseo. El deseo de poder volver a su casa. A los pocos días, el deseo de mi abuelo se cumplió. ¿Se acuerdan que yo al principio les comenté que los panaderos vivían en lugares cálidos, donde había sol y jardines? Fue muy mágico que en una celda así
tan fría entrase un panadero. Siempre me pregunté cómo se pudo aferrar a algo tan chiquito como un panadero. Pero ciertamente a lo que él estaba aferrado era a la vida. Su deseo de vivir en medio de tanta muerte fue mucho más fuerte. Él quería vivir. Todas estas historias siempre quedaron resonando en mi cabeza y creo que de alguna manera lo pude resignificar a través de mi trabajo. Les cuento que yo soy psicóloga, me orienté al trabajo con los adultos mayores desde el marco de la psicología positiva. Uno de los creadores de la psicología positiva es Martin Seligman. Martin Seligman durante mucho tiempo trabajó la temática de la depresión, pero un día se dio cuenta que él estaba envejeciendo y decidió dar vuelta lo que es la psicología clásica, que en líneas generales se ocupa de tus síntomas, tus padecimientos, tus malestares, tus emociones negativas. En cambio, la psicología positiva trata de aumentar al máximo tu bienestar, tu felicidad. Él estudiaba las implicancias del pensamiento y de las emociones positivas. De alguna forma es lo que yo trato siempre de hacer. A mí me gusta trabajar con lo que ustedes tienen y tratar de poder potenciarlo. ¿Será que siempre me pongo a pensar en mis abuelos, en todo lo que estaban perdiendo a nivel afectivo y material? Pero me di cuenta de algo. Ellos tenían mucho. Tenían religión, tenían espiritualidad, tenían valentía, tenían gratitud, tenían su religión, tenían mucho humor, tenían tenacidad, pero por sobre todas las cosas se tenían el uno al otro, tenían amor. Creo que esto es algo que mi bobe me lo dejó sin quizás darse cuenta, y que esto que yo les acabo de mencionar, que todos los tenemos, pero que a veces no lo sabemos, son las llamadas fortalezas psicológicas. Yo estoy seguro que quizás todos ustedes pueden encontrarlas. Yo a mi abuelo no lo conocí, pero sí por medio de las historias que me contaron mis papás y mi abuela. Lo que yo hoy les conté es mi historia, mi identidad, un pedacito de mi familia. Y ¿saben qué? Me di cuenta cuando empecé a armar la charla y cuando la estaba terminando, que me encontré con un montón de historias, de datos y de cosas de mi familia que yo no las sabía y que hoy estoy muy feliz de poder saber más y poder transmitir un pedacito más de esta historia. Los quiero invitar a que puedan buscar debajo de sus sillas. Si encuentran algo, busquen, no hay en todas las sillas. Ahí encontraron, ahí veo muchos levantándome el papelito. Perfecto. Si encontraron algo, los invito a que puedan pedir su deseo. A los que no encontraron nada, de todas maneras, los invito a que puedan hacer el ejercicio de pedir lo que ustedes quieran. Les cuento que yo ya pedí mi deseo, pero les quiero pedir algo más. De ahora en más, presten mucha atención en sus casas, en la calle o en donde ustedes quieran, porque seguramente a ustedes también los está esperando su panadero. Muchas gracias.